tal? Buenas tardes. El presupuesto del hambre y la exclusión está en marcha y parecería que pese a todo lo que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso, va a salir. Va a salir para el gobierno, va a salir contra el pueblo, va a determinar más exclusión, como estamos diciendo allí en nuestro Zócalo, porque indudablemente deja a muchísima gente afuera. Una serie de mentiras que fueron perfectamente presentadas por Julia Estrada hace minutos nada más acompañan lo que será una votación en positivo para el gobierno y en negativo para la gente. Es tan tremendo lo que sucede que el propio ministro de Finanzas, Duhovne, llegó a decir que con algo así un gobierno no se podría sostener. Ocurre que sí, que se mantiene porque es el gobierno del poder real, no es un poder político, que frente al poder real se caería a pedazos. Pero como es el poder real el que verdaderamente está ejecutando este presupuesto, pues entonces se puede mantener el gobierno. Cuando lo escuchamos a Duhovne, y lo vamos a hacer, tomamos dimensión de cuántas mentiras hay en este presupuesto. Tengan en cuenta que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente, o sea un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud y lo hemos hecho con las mismas reglas de juego, digamos, entramos... Este hombre tirado así para atrás, cómodamente instalado, dice: lo que estamos haciendo normalmente no sería soportado por la sociedad, ni por los medios, ni por el poder real si este fuese el afectado. Un ajuste tan pero tan severo, tan escandaloso, que parece mentira se animen a hacerlo. Cuando Julia Estrada hace minutos decía que en vez de 600.000 millones de pesos, lo que habrá que pagar de intereses de la deuda el año próximo son, en realidad, 780.000 millones de pesos, tomamos dimensión de la mentira. Cuando dice que el déficit cero es un engaño más, un verdadero timo, un fraude, lo dice porque al tener que pagar semejante cifra, no queda absolutamente nada para lo demás, y solo se puede hablar de déficit cero en relación a lo que entra y sale, pero sin considerar lo que hay que pagar de deuda. Usted se haría las cuentas de cómo viene su presupuesto para el año que viene diciendo, bueno, pero no voy a considerar, no voy a tener en cuenta lo que yo debo. En consecuencia tengo que hablar de cómo comprar el arroz, la harina, etcétera, y cuánto voy a ganar. No es así. El cálculo, por supuesto, tiene una enorme mentira. Y esto lo han detectado algunos senadores, incluso del pichetismo, que como siempre está de rodillas frente al poder real y ante Macri, ayudando a que el presupuesto del hambre y la exclusión se ponga en marcha. Uno de sus senadores, que no se fue del grupo, pero que va a votar en contra, es Mayans, de Formosa. Tenemos una política económica que ha fracasado en forma contundente. El presupuesto demuestra ese fracaso de la política, un presupuesto que pretende blanquear una deuda de casi 400.000 millones de dólares, algo gravísimo. La necesidad de financiamiento, que en el 2015 era de 100.000 millones de pesos, ahora pasó a casi 800.000 millones de pesos, que le hace de imposible cumplimiento a cualquier programa de gobierno. Para poder cumplir esta usura en la que ha metido el gobierno nacional al pueblo argentino, ahora pretende obviamente que los platos rotos paguen las provincias. Nos han sacado prácticamente el Fondo Federal Solidario, que es un fondo que ha instituido en su momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una visión federal. Estamos hablando de todas las gobernaciones y casi 2.200... Hay una gran expectativa por conocer el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, así mencionado por el senador Mayans, porque este presupuesto nunca se vio. En todos los años de su gobierno es imposible detectar una traición tan grande a la clase trabajadora, a los jubilados, a todos los que lo van a padecer. Mire lo que es el presupuesto. Hoy, la mampostería de una escuela en Barracas, la escuela Maipú, se cayó, dejó 2 personas heridas. Por suerte estaba allí, porque era imposible sino captar en el momento, una legisladora de la ciudad, Paula Penaca. Tomó nota, muestra el momento en que retiran los heridos, lo va a ver a continuación. Pero usted piense que esto ocurre
porque el presupuesto, además de ser insuficiente, está subejecutado. En este caso el de la ciudad, pero tiene que ver con las obras nacionales. Recuerda todo lo que prometió Mauricio Macri sobre los jardines de infantes, por ejemplo, con el dinero de fútbol para todos. Bueno, se ve que no se ponen de acuerdo con Rodríguez Larreta, porque a este se le inundaron escuelas esta semana y no pudieron dar clases, y ahora se le cae a pedazos una escuela encima de la gente. Esto tiene que ver con el presupuesto. Lo que mostró Julia Estrada es tan escandaloso que nada más presentar ese documento en el Congreso, los senadores tendrían que desvergonzarse por completo para poderlo votar. Allí está diciéndose que de 5.900 millones que estaban pautados en el 2018, se han ejecutado solamente 1.400 millones, es decir, la quinta parte. Pero peor todavía, para el 2019, el presupuesto es menos de la mitad de lo que era para el 2018. Póngale la inflación, no queda nada. Todo es una mentira burda, brutal, de todos los días, que se traslada a todos los ámbitos. El presupuesto es eso. El presupuesto es con qué vamos a construir escuelas, jardines de infantes, con qué vamos a pagar jubilados, con qué vamos a sostener la vida de los trabajadores, la de las personas más vulnerables y más comprometidas. Mire usted lo que sucede cuando hablamos de los trabajadores. El 80% de ellos, aquí tenemos la placa, gracias Leandro Gabriele, bastó escucharlo para que pudiéramos captar. Es un instante tan solo, porque estos gráficos, esto que presentó Julia, la gente del CEPA, es magnífico para entender. Esto es lo que está en juego en el presupuesto. Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. La columna azul era el presupuesto para el 2018. La segunda columna es el presupuesto para el 2019. Menos de la mitad. Póngale la inflación, ¿qué queda? Ni la cuarta parte. Pero allá más chiquito, 1.413, aparece lo que han ejecutado. Esta es la realidad. Esto es lo que van a hacer con el dinero, claro. Si tienen que pagar 780.000 millones de intereses, nada más, de la deuda tremenda que tiraron sobre la población de Argentina de aquí a 100 años, porque no es exagerado plantearlo en esos términos. Mire lo que pasa con los trabajadores. El 80% ha perdido poder adquisitivo y no tiene ninguna esperanza en recuperarlo. ¿Cómo lo va a recuperar? ¿Con el bono de 5.000 pesos que solamente beneficia a 1/3 de los trabajadores? Aprecie esta información, solamente 1/3 alertan. Esta es la realidad. Nos dicen que solamente una tercera parte de los empleados se van a beneficiar con el decreto de los 5.000 pesos, el bono de 5.000 pesos que se va a entregar en cuotas. Mire lo que sucede con el bono, en la opinión de Marcelo Fernández, el presidente de Cegera. Este bono que decretó el gobierno de 5.000 pesos, a nosotros las pymes se nos hace cuesta arriba, dado los números que están reconocidos por el propio INDEC, realmente catastróficos para la actividad del consumo, con lo cual las pymes no estamos en condiciones económicas de hacerlo. Y por otra parte, nuestra gran duda es, dada el nivel de endeudamiento que tiene muchas veces el trabajador con servicios, tal vez con tarjetas de crédito que haya pagado, bueno, este esfuerzo que haríamos, que pensamos que se va a volcar al consumo, no resulte que va para pagar deudas, entonces en definitiva vuelve al Estado. Y realmente, en las bajas condiciones que estamos nosotros para poder pagarlo, en las altas tasas de interés para financiarlo, no solo se nos hace cuesta arriba, sino que no nos volvería ni un solo centavo de lo que podríamos aportar. Anoche con Gustavo Silvestre estaba alguien que comanda los panaderos, un señor Álvarez, el cual dijo, ¿qué vamos a hacer con el bono si cerraron en Capital nada más 200 panaderías? ¿A quién le van a pedir el bono? ¿Quién se puede hacer cargo de semejante bono? Y la actividad textil, un entrevistado estupendo, resultó el señor Raúl Utín, un hombre que ha pasado su vida, segunda generación de textiles, que está tan pero tan alarmado con lo que sucede con el gobierno, porque no puede dar crédito a lo que esta salvajada del gobierno neoliberal ha tirado sobre la producción, que en el caso de los textiles tiene una capacidad instalada, utilizada solamente en un 30%, es decir, hay un 70% de máquinas que no tienen operarios, que no tienen trabajadores, que no están produciendo absolutamente nada. En ese marco, ¿cómo pedirles a ellos un bono de 5.000 pesos? ¿Cómo se lo pueden dar a los trabajadores? ¿Por qué no fueron por el lado de las paritarias como el señor Utín reclamaba anoche? La gravedad y fundamentalmente la falta de solidaridad de esta crisis, yo jamás lo había visto. Ya tenemos más de 30.000 obreros textiles fuera de sus plantas, ¿no? Lo que significa 30.000 familias
que están buscando trabajo, lo que significa hambre. Miramos los gráficos, miramos las estadísticas y vemos columnas, y vemos ramas, y vemos curvas, pero en realidad es gente que sufre, es gente que se queda sin trabajo, gente que vive en una incertidumbre total, esperando el fin de mes para que le llegue el telegrama. Y cuando pasa el fin de mes, respira de nuevo hasta el otro mes. Y esta forma de vida es peligrosa para la sociedad, peligrosa para el individuo y peligrosa también para la empresa, porque tenemos accidentes permanentemente, porque la gente está en ese clima, vive en ese clima de incertidumbre. Es peligrosa para la sociedad, dice el señor Utín. Yo quiero referirme otra vez a lo que era el comienzo de nuestra columna de ayer. La violencia que responde a la violencia. Esto que el gobierno tira sobre la gente es muy violento. Después viene la violencia casi recíproca con una situación de este tipo. El presupuesto excluye. Los excluidos toman caminos diversos, distintos. No todos salen cotidianamente a pedir trabajo. Alguno está muy ofendido. Alguno está muy humillado en su vida. Alguno dice, yo le tengo que dar de comer a mis hijos a como dé lugar. Yo no puedo dejar que se mueran mis familiares porque sí, porque no tienen para comprarse remedios. Entonces lo que estaba señalando el señor Utín es cierto. Este presupuesto es muy peligroso para la sociedad. Hay veces que a uno le parece que la gente no piensa. No podemos vivir reclamando cuánta violencia hay, cuánta violencia padecemos. Estamos sometidos a una especie de lotería en nuestra vida. Usted, yo, andamos por la calle y puede pasarnos cualquier cosa, porque los números en contra de esa lotería son cada vez más, porque se arroja por parte del neoliberalismo cada vez más gente al mundo excluido. Y de esa gente puede venir después cualquier cosa, violencia que responde a esta violencia. Violencia es Macri, violencia es este presupuesto, violencia es esta runfla de senadores que lo van a votar. Violencia es no escuchar a la gente que está frente al Congreso en estos momentos pidiendo por favor que no lo hagan. Esa es la primera de todas las violencias, la que le tiran a la gente, la matan de hambre, la dejan afuera. Después no nos quejemos, sobre todo aquellos que están a favor de esto. Porque los que están en contra lo padecemos, pero por lo menos podemos poner el grito en el cielo y decir que esto es una barbaridad, que esto es una salvajada. Ahora los que están a favor de este increíble gobierno, será porque son ricos, porque están muy bien, pero hay gente que no es tan rica y sin embargo parecería que también está a favor. Bueno, no nos quejemos, porque esto es igual que en los años 90, cuando la criminalidad se fue al doble, y no son números del gobierno anterior, son números del Banco Mundial, al doble se fue la criminalidad. ¿Qué cree que va a ocurrir ahora? Pero volvamos al presupuesto y a tantas mentiras. Mire lo que sucede con la industria del calzado. Los obreros brasileños están fantásticos, eso sí, están trabajando muy bien. Hay un fuerte aumento de la importación de calzado. Advierten que el ingreso de productos terminados o semi desde Brasil aumentaron 116%. Bueno, vaya a buscar entonces trabajo para quienes se han pasado la vida en la industria del calzado. Por eso es que el gobierno se convierte en una máquina de despedir. Este título que vamos a ver ahora es una verdad. El gobierno de las corporaciones, que tiene a Macri como gerente, es una verdadera máquina de despedir. La máquina, con Macri, creció un 88% la cantidad de cesanteados en la República Argentina. Quiero que mire otra vez esta foto. Este es un símbolo del neoliberalismo. Este es usted colocándose, vamos a la foto, este señor, trabajador de Siam, lo dejaron afuera. ¿Usted de qué lado está? ¿Usted cuál de las personas es? Estos que están afuera, ¿lo invitan a compadecerse con ellos? ¿Lo invitan a estar de su lado? Bueno, esto es gente que queda afuera con el próximo presupuesto. Con este presupuesto que se va a votar esta noche. Es decir, cada vez la situación es peor para toda la gente. Esta fotografía, cada una de ellas, que son, a veces dentro del dolor, el arte sabe viajar. Y estas fotos son artísticas, aunque el periodista la tomó con un criterio periodístico. Pero hay arte aquí. Hay arte porque nos dice en una sola imagen qué es lo que está pasando en la República Argentina hoy día. Mire lo que sucede con Buenos Aires Design. ¿Lo conoce? ¿Usted se imaginó que Buenos Aires Design finalmente tuviera que cerrar? Mire el título. Después de 25 años. Es cierto, es una creación de los tiempos del menemismo, pero allí se trabajó durante todo este tiempo. Hay 700 puestos de trabajo que están en estos momentos en el aire. Cerrar Buenos Aires Design, en la ciudad más rica, uno de los lugares más frecuentados de la capital federal. Es tremendo lo que sucede. Mire
lo que ocurre con el campo, no con ese verde fantástico de una plaza de la ciudad, sino con el verde de pastos que ya no alcanzan para darle de comer a las vacas que tienen que dar leche. Mire lo que sucede ahora, según Dardo Chiesa. ¿Para qué los convoca el gobierno? ¿Para lo único que los llama? ¿Para qué es? Es una de las cosas que nosotros reclamamos. Yo con Echeverri se lo he dicho, me llaman tantas veces para hablar de tantas pelotudeces al final y nos enteramos por los diarios de bienes personales, o nos enteramos por los diarios del tema de las retenciones, o nos enteramos por la radio. En realidad quisiéramos estar un poco más cerca. Este tema es real. Estamos discutiendo si abrimos la exportación o cerramos la importación, si dejamos esto, si el mercado de China, cómo va el Brexit, si cómo estamos con la carne, que es importantísimo, pero a la hora de los impuestos nos enteramos por los diarios. Están en estos momentos desalojando Siam. Este es un último momento que queremos compartir con ustedes. En este momento, esas fotografías que vio recién, me dice Leandro Gabriele, aquí en este instante están desalojando Siam, porque los trabajadores habían tomado, allí estaban, se pasaron todas estas horas viendo si hay alguien que desde un gobierno, desde un ministerio, podían hacer algo para evitarles este dolor, de volverse a sus casas ya sin trabajo. Bueno, este señor seguramente había conseguido entrar. Lo echaron, lo están echando en estos momentos. Este es el instante en que el gobierno represor, además, echa a los trabajadores como perros. Así se comportan. Estaban allí en el Congreso con carros hidrantes, con vallas de todo tipo, esperando por la gente. Ya hubo un par de detenidos. No conocemos las circunstancias, no podemos opinar sobre esta situación. Pero para esto se preparan siempre, para reprimir, para desalojar, para echar, para apuntar a esos trabajadores que todo lo que están pidiendo es trabajo. ¿Usted se imagina a la gente de Siam? ¿Usted cree que hay allí, de momento, alguno que practica la violencia? No. Hay alguien que se queda a ver si a alguna persona del gobierno se le ocurre tomar medidas y llevar una solución, acercarse a la empresa para ver cómo puede encontrársele una vuelta de tuerca a todo lo que están padeciendo. Y después tenemos esta cuota diaria de cinismo insoportable. Mire lo que le dicen el Mar del Plata a Mauricio Macri. Mañana se va a hacer presente porque se cumple un año de la tragedia del Ara San Juan. Pero muchísimos familiares no quieren a Macri en el homenaje a los tripulantes del Ara San Juan, porque todo el tiempo les ha tomado el pelo, todo el tiempo les ha faltado el respeto. Nunca cumplió con la palabra que desde hace un año ha venido ofreciendo, ni él ni su inutilísimo ministro Aguad, el hombre siempre buscado en la provincia de Corrientes porque se le chispotearon 70 millones de dólares. No importa, la vida sigue andando para ellos. Si está a favor del sistema, si es protegido por los medios de comunicación mafiosos, no hay ningún tipo de problema. La vida continúa. Entonces Aguad y Macri le han faltado todo el tiempo la consideración mínima que merecían los familiares de el Ara San Juan. Entonces mañana mejor no venga, no queremos que venga, le están diciendo. Escucha al señor Sandoval. Sean un poquito más responsables a la hora de elegir, a la hora de planificar una búsqueda, a la hora de comunicarse con los familiares. Realmente ha sido un año extremadamente duro para todos y queremos cortar con esta incertidumbre de una vez por todas y que se hagan las cosas como corresponden y que esto sea un ejemplo de acá en adelante para no seguir poniendo la vida de nuestros navegantes en peligro. Cuando Duhovne dice que cualquier gobierno que cometiese esta atrocidad contra la población, por ejemplo del presupuesto, caería, está tomando un dato de la realidad. No se podrían sostener porque están demostrando una impericia, una incapacidad manifiesta y además una tendenciosidad hacia el sector más poderoso, hacia los ricos, que abruma. ¿Y cómo se pueden sostener? Bueno, porque los medios de comunicación lo pueden hacer. Usted vio demasiado las inundaciones, las de Buenos Aires, las de Rodríguez Larreta, las de Provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Este gobierno terminó con las inundaciones, señores, sencillamente porque no las muestran por televisión. No están en la tele, en la mayor parte de la tele. Entonces no hay inundaciones, se terminaron las inundaciones, así de simple.
con la mentira del ocultamiento o con la mentira directa. Miren lo que denunció ADN, el excelente programa del que estamos tan orgullosos, en C5N este domingo. Había algo así como 9 millones de dólares. Después José López termina declarando que esa plata no era de él, que en realidad días antes, a ese 14 de junio de 2016, días antes le había llegado ese dinero y aparentemente lo adjudicaba a Cristina Fernández de Kirchner, a la expresidenta. Ese dinero fue trasladado por la empresa Brinks, empresa de caudales Brinks. Llegó de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, a Ezeiza, aproximadamente a las 11 de la mañana, y desde allí partieron hacia el Banco Finansur. El Banco Finansur, al cual llegaban esos 3.199.900 dólares, era del ex tesorero de Boca Juniors cuando Angelici ya estaba en Boca. Después de Macri queda la gente de confianza de ellos. El ex tesorero era el dueño de Finansur, Jorge Sánchez Córdoba. Las coimas podrían haber venido de Calcaterra Macri, de los Estados Unidos, porque quien manejaba después ese dinero era el ex tesorero de Boca Juniors. Que era una cosa muy graciosa, ¿sabe por qué no investigan todo esto que se está denunciando? Y que más o menos era sabido, aunque Tomás Méndez y su gente lo recogieron en forma estupenda. Porque dicen que son fotos de los documentos y que por lo tanto pueden ser apócrifos. ¿Les suena este tema de que como son fotos la investigación puede no valer? Pero mire cómo lo presentaba TN, el templo del mal, hace meses, cuando creyeron que Finansur era de Cristóbal López en los tiempos de José López, de los bolsos de José López. Los millones que tenían los bolsos podrían haber llegado al banco de Cristóbal López. Levantemos la imagen. Mire lo que hacía TN. ¿Cómo se puede mentir? Porque Cristóbal López, que está preso porque Mañeto quiere que esté preso, y Fabián de Sousa con él, era el dueño de Finansur, pero después. Entonces, para siempre se callaron. Miren cómo presentaban la información. Finansur, nexo Cristóbal José López. Busque TN, porque esto parece que lo hiciéramos nosotros. Porque viene a pedir de boca para lo que todos los días le estamos diciendo sobre la patraña de este verdadero diablo que es el mundo Clarín. Finansur, nexo Cristóbal López José López. Es decir, los bolsos de José López iban al banco de Cristóbal López. Esto decía TN. Hace meses. Después se callaron porque trascendió lo que contó ahora José Méndez este martes, que en realidad el banco era de un hombre Macri, de un señor Sánchez Córdoba, un hombre tesorero de Boca Juniors. Después Finansur fue de Cristóbal López. En ese momento, bueno, si no era de Cristóbal López nos olvidamos de todo. Así construyen periodismo en la República Argentina. En aquellos días, Cristina Fernández de Kirchner, que era el eslabón final, pedía por favor que buscaran ese dinero, que no era tan difícil saber de dónde venía ese dinero. Nunca lo buscaron a partir del momento en que supieron que este de López, de José López, podía ser un dinero propio de quienes han vivido la vida coimeando, los Macri, los Calcaterra y todos los etcétera. Estaba el banco del tesorero de Boca, Finansur, a cargo de ese dinero. La expresidenta clamaba por esto. ¿Cómo es posible que todavía nadie haya podido identificar quién le entregó y cuándo se sacó ese dinero? Porque evidentemente tampoco ni siquiera supimos de qué banco. Bueno, esa pedía, porque desde la tranquilidad de conciencia podía hacerlo. Y efectivamente, el dinero no tenía una vez más ninguna relación. Acuerdo perfectamente, lo vamos a presentar nuevamente en alguna ocasión, cuando decía lo mismo de aquella búsqueda que hacía la gente de Mañeto y los fondos buitres en Las Vegas a través de algún periodista estrella que estaba allí como querellante. Y encontraron solamente los dineros de Macri y de todos los que acompañan a Macri hoy día en el establishment gobernante. Pero es peor cada día. Yo no puedo creer. Papel Prensa, Mañeto, Clarín, se van a quedar con más cosas todavía. Mire este título. Bocio y Cambiemos, buscan desregular el monopolio de Papel Prensa para beneficiar a Clarín y La Nación. Una vez más, ¿hasta cuándo, Mañeto? Hermanos Zaguier, ¿hasta cuándo? Esos son socios del Estado que siempre tiene que comportarse como un tonto. Los gobiernos o se ponen de rodillas o los enfrentan. Bueno, cuando los enfrentan pierden. Miren lo que es esto. Bocio
Y también está otro diputado del Frente, Marco Labaña. Gracias. Marco Labaña también, ahí están las firmas. ¿Qué hace Marco Labaña? Bueno, construye carrera política. Se convierten en serviles de esta cofradía del delito que es el Grupo Clarín para quedarse con todo. Y allí están. ¿Qué van a hacer? Van a necesitar el año próximo mucha televisión, mucho TN si fuera posible. Acá vienen siempre, se aseguran además ser bien recibidos en todos los canales que juegan para el sistema. Por eso lo hacen. Qué debilidad, qué grado de servilismo. Para eso recorren la vida y llegan a diputados, para ser nada más que personas de rodillas frente al poder, más para papel prensa. Papel prensa con las manos todavía ensangrentadas, pegoteadas de sangre. ¿Usted se acuerda lo que... antes quiero mostrarle algo. Mire lo que Bossio decía en su momento sobre Clarín, para que usted vea cómo tienen perfecta conciencia de a quién están ayudando. El titular del ANSES participó, era una inauguración en la localidad de 9 de julio. Vamos a lo que dijo. Ahí desmintió que el fútbol para todos fuera financiado por el organismo. Aquí está lo que queremos destacar de la política online, de lo que Bossio decía sobre el Grupo Clarín. Ahí lo tenemos. A Clarín le molestan estos logros, porque eran parte del negocio de las AFJP. Clarín parte del negocio de las AFJP. Llevaron adelante, en connivencia con las AFJP, la peor estafa al ahorro de los trabajadores cuando compraron acciones sobrevaluadas del monopolio. El modelo de las AFJP dejó el 40% de los adultos mayores sin ninguna cobertura. Esto le hizo Clarín a la sociedad. Y esto era lo que denunciaba Bossio, que ahora se presenta con un proyecto para papel prensa. Es una locura lo que nos pasa en el país. La dejaba a la gente sin ninguna cobertura, sin ninguna jubilación. Pero a Clarín eso no le importaba, decía Bossio. Las AFJP usaban los ahorros de los argentinos para financiar a empresas británicas que exploraban en las Islas Malvinas en busca de petróleo. Pero a Clarín eso no le importaba. ¿Se da cuenta? Hay unas frases de Víctor Hugo que quiero anteceder a un recuerdo sobre Lidia Papaleo cuando denunciaba los crímenes de Mañeto y de papel prensa. Tenemos dos frases de Víctor Hugo, el legítimo, el original, Victor Hugo, el poeta francés, porque valen la pena cuando hablamos de tantas mentiras. La mentira es una encarnación del diablo. ¿Vio que siempre me permito hablar de Clarín como el diablo? Bueno, porque la mentira es eso. Pero también hay responsabilidad de quienes nos están mirando, muchos por lo menos. Entre un gobierno diabólico y la gente que lo acepta, hay una cierta vergonzosa solidaridad. El legítimo Víctor Hugo sabía lo que decía. Y Lidia Papaleo también. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros. Ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos. A Bossio, a Pichetto, La Nación y Clarín de vez en cuando los acuden con una audiencia que nunca se hizo de ANSES. Una especie de muerto en el ropero quizás. Una forma de decirle, ojo con quienes te metés. Y entonces accionan de esta forma. ¿Qué distancia hay, si no es una enormidad, entre aquel Bossio que denunciaba todos los crímenes económicos del Grupo Clarín y este que presenta un proyecto para papel prensa con cualquier pretexto? ¿Sabe que es enfermante? Hay que cuidarse todos los días, hay que preservarse, porque es muy enloquecedor lo que sucede. Escándalo judicial. El juez que rechazó meter preso a Moyano reveló presiones de Macri y la AFI. El juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, el que dejó libre a Moyano cuando Clarín y Macri decían tiene que ir preso. Relató que 2 agentes le transmitieron el interés del presidente en la investigación sobre los dirigentes de camioneros. Esto lo dijo frente a gente importante de la justicia que lo llamó para que prestara
declaración. Vivimos en un mundo de mentiras, de agresiones, de gente presa, de presos políticos, con los que seguimos reclamando antes de fin de año se tomen medidas por aquellos que en la Corte Suprema lo han dicho, que en el Congreso lo han señalado, que en los ministerios del gobierno también lo ha dicho, como el caso de Garabano, que terminen con estas locuras de las prisiones preventivas. Por ejemplo, que liberen a Milagro Sala hasta que la juzguen, hasta que sea culpable o inocente, con sentencia firme. Va a cumplir 3 años el 16 de enero, Milagro Sala presa. Lo quiero invitar para mañana a una película excepcional de Martín Grifo Adorno con el periodismo de Cintia García. Ya vi la película y le puedo asegurar que es muy emocionante y sobre todo muy aleccionadora. Mañana a las 7 de la tarde, en Caras y Caretas de la calle Sarmiento 2037. No se la pierda, Milagro, la película, que tiene entre quienes participan, mire usted, del milagro que se habla, quitando el apellido Sala. Este también es un milagro. Se levanta la cámara y usted empieza a ver todo lo que esa mujer construyó para Jujuy. Miles y miles de viviendas por encima de esos símbolos que tienen que ver con su raza. Entre esos símbolos y aquellos cerros está esa obra fabulosa de Milagro. Milagro, la película. Está invitado para verla en cualquier ocasión que la presenten. Mañana tiene una oportunidad. Dentro de la película, una especie de héroe civil, como para quien les habla, es el doctor Zaffaroni. Hablando de Milagro Sala, dice una cosa que es maravillosa. Milagro ya está en la historia. Ya está en la historia. Y esta victimización es un perfeccionamiento de su monumento. Yo veo que el color de su piel se va convirtiendo en bronce. ¿Qué querés que te diga? Cuando Duhovne dice con todo lo que este gobierno le ha hecho a la gente, más o menos esas son las palabras que podemos interpretar, tendría que caer. Él piensa solamente en el crimen económico que están cometiendo y hoy van a dar otra puñalada más a la gente con el presupuesto. Hay muchos crímenes, Duhovne, que no están en su cabeza porque ni siquiera los registra. El crimen de los que han muerto por culpa de este régimen. El crimen de los que padecen prisión política por este régimen. El crimen cotidiano de los excluidos que después se convierten en esos violentos que motivan que nosotros en la televisión y en la radio vayamos a hablar de esa violencia. Porque esta otra violencia, la del gobierno, la de un régimen capitalista pero a ultranza cuando se vuelve neoliberal, a veces ni siquiera sabemos verla. La seguimos mañana. Muchas gracias.